Amante Padre, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has concedido. Verdaderamente hemos sentido tu presencia. Hemos disfrutado del sol y del aire fresco que nos has concedido. Te agradecemos también porque nos has traído a tu casa de oración. Y ahora al abrir tu palabra pedimos que tú nos ilumines la mente, para que podamos entender el mensaje que tienes para cada corazón aquí. Y que cuando concluya esta reunión tengamos la certeza de que has estado con nosotros. Y te pedimos que como resultado del mensaje nuestras vidas puedan ser cambiadas y transformadas y podamos confiar más en ti como el Dios que está en control. Te lo pido en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo a 3 pasajes de la Biblia. Y van a necesitar 3 dedos esta noche. Yo creo que todo el mundo aquí tiene por lo menos 3 dedos. Si no, en una mano, por lo menos tienen 2 manos. El primer pasaje lo encontramos en Mateo 16. El segundo pasaje lo tenemos en Marcos 9. Y el tercer pasaje lo tenemos en Lucas 9. Vamos a hablar en esta noche de la transfiguración de Cristo Jesús. Y el significado que tiene para nosotros y la relación que tiene con el lema de nuestra semana de oración. Dios está en control. Voy a leer en San Mateo el capítulo 16, esa será nuestra base de estudio, aunque compararemos algunos versículos de Marcos 9 y también de Lucas 9, pero quiero leer el pasaje completo para que captemos el contexto de lo que vamos a hablar en esta noche. Voy a empezar leyendo en Mateo 16 y el versículo 13. Y escuchen cuidadosamente la secuencia de eventos que tenemos empezando en el versículo 13. Presten cuidadosa atención a qué sigue después de un evento y qué sigue después del siguiente evento, porque todo este pasaje viene interconectado. Empezando en el versículo 13 de Mateo 16. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a de sus obras. De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte
hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús: Señor, ¿vienes que nos quedemos aquí? Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús, llegando, los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Hemos leído un pasaje largo en esta noche, pero yo quería que tuviéramos en claro en nuestra mente la secuencia de eventos que llevan a la transfiguración del Señor Jesucristo. Antes de entrar a estudiar este pasaje, yo quisiera decirles que cada evento del ministerio de Jesús tuvo una razón. En los evangelios no tenemos nosotros una colección de eventos que no tienen conexión alguna. En los evangelios tenemos una hilación o una cadena de eventos, a donde los eventos anteriores llevan a eventos posteriores. Cada evento de la vida de Jesús tuvo una razón. Cada palabra que Jesús habló tuvo una motivación. Un evento va conectado con otro evento y ese evento va conectado con otro evento. Y no podemos comprender bien un evento al menos que comprendamos lo que vino inmediatamente antes y lo que vino inmediatamente después de ese evento. Ahora, yo quisiera hacer algunas preguntas relativas a lo que hemos leído en esta noche. En primer lugar, ¿por qué fue Jesús transfigurado? ¿Cuál fue el propósito de la transfiguración? Segunda pregunta, ¿por qué se realizó la transfiguración de Cristo casi al final de su ministerio y no al comienzo de su ministerio? ¿Por qué razón la transfiguración se realizó como 6 meses antes de Jesús terminar su ministerio, cuando Jesús ya había ministrado durante un periodo de 3 años? Otra pregunta, ¿por qué llevó solamente Jesús a 3 discípulos al monte de la transfiguración y no llevó a los demás? Pregunta número 4, ¿por qué vinieron Moisés y Elías a Jesús? ¿Y sobre qué hablaron en la montaña? Porque dice que hablaron, pero Mateo no dice sobre qué hablaron. Pero la pregunta es, ¿por qué vinieron Moisés y Elías? ¿Por qué fueron enviados por el Padre? ¿Y sobre qué hablaron con Jesús? ¿Y qué importancia tiene para nosotros? Otra pregunta, ¿por qué el apóstol San Pedro sugirió de que se hicieran 3 tabernáculos en la cima de la montaña? Uno para Jesús, uno para Moisés y uno para Elías. Y finalmente surge esta pregunta, ¿por qué la voz de Dios fue oída en esta ocasión? ¿Y por qué dijo la voz de Dios lo que dijo? ¿Por qué se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo gran contentamiento? Y finalmente vamos a ver cómo este episodio de la transfiguración tiene una relación estrecha con lo que pasa con nosotros en este mundo hoy en día. Y vamos a ver que el mensaje del monte de la transfiguración es que aunque estamos en un mundo lleno de sufrimiento, Dios está en control. El reino de gloria vendrá después del reino de abatimiento, padecimiento, sufrimiento y tribulación. Entremos a estudiar este glorioso pasaje de las Sagradas Escrituras. Tenemos que entender el marco geográfico dentro del cual se realiza la transfiguración. Jesús había ido al norte de la tierra de Palestina, había ido más allá de los límites de Galilea y había ido a trabajar en Tiro y en Sidón, áreas paganas.
bien al norte de la ciudad de Jerusalén, fuera de Palestina. Y luego Jesús comenzó a bajar hacia el sur. Y a medida que bajó hacia el sur, se paró en una ciudad que se llamaba Cesarea de Filipos. Cesarea de Filipos era una ciudad pagana que no se encontraba dentro de los límites de la tierra de Israel. Cesarea de Filipos es una ciudad hermosa, preciosa, llena de vegetación lujuriosa, plantas, árboles, lleno de verdor. La razón es sencilla. Cesarea de Filipos se encuentra al pie del monte más alto de la Tierra Santa, el monte Hermón. Una montaña donde todo el año hay nieve en la cima de la montaña. Y la nieve de esa montaña se derrite en el verano. Y empieza a bajar el agua de la nieve que se derrite. Y se forman allí las aguas turbulentas del río Jordán, que luego bajan por el monte Hermón, forman el río Jordán, que baja por Galilea, entra al mar de Galilea, sale al sur del mar de Galilea y termina en el famoso Mar Muerto. Así que Jesús se encontraba con sus discípulos en Cesarea de Filipos, observando este paisaje fantástico, el majestuoso monte Hermón enfrente de ellos. Y posiblemente viendo las turbulentas aguas del río Jordán que bajaban por el monte Hermón y se dirigían hacia el mar de Galilea. La Sagrada Escritura nos dice que el Señor Jesucristo, antes de que reuniera a los discípulos alrededor de sí, oró. Noten lo que dice San Lucas, el capítulo 9 y el versículo 18, y espero que estén guardándolos puestos en los otros pasajes, porque Mateo no menciona este detalle. Dice en San Lucas el capítulo 9 y el versículo 18 lo siguiente, antes de que Pedro diera su tremenda confesión de quién era Cristo. Dice, y aconteció que estando él solo, orando, estaban con él los discípulos. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo ahí al pie del monte Hermón en Cesarea de Filipos antes de reunir a los discípulos y hablarles? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba orando. Ahora, ¿por qué estaba orando? Dice la sierva de Dios en el deseado de todas las gentes que Jesús estaba por revelarle a los discípulos una de las verdades más extraordinarias y más inquietantes de su ministerio. Estaba a punto de revelarles que era necesario que fuera a Jerusalén, que fuera ultrajado por los ancianos, por los escribas y por los fariseos, y que era necesario que muriera en Jerusalén. Y dice la sierva de Dios que Jesús se arrodilló en agonía solo para orar al Padre de que le ayudara a revelar de una forma clara a los discípulos qué iba a pasar, para que no se desanimaran, para que ellos pudieran resistir y soportar lo que Jesús les iba a decir. Después de la oración, Jesús reunió a sus discípulos a su alrededor y les hizo dos preguntas. La primera pregunta que les hizo Jesús como para romper el hielo fue: ¿quiénes están diciendo los hombres que soy yo? Inmediatamente los discípulos dijeron: bueno, según lo que nosotros hemos oído, según los chismes que oímos por ahí, tú posiblemente eres Elías. Otros dicen que posiblemente tú eres Jeremías. Otros dicen que tú posiblemente eres Juan el Bautista. Otros dicen inclusive que tú puedes ser alguno de los otros profetas. Y ahora Jesús tenía a los discípulos donde quería que estuvieran. Les dirigió una pregunta personal. Les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Dice la sierva de Dios en el libro Deseado de todas las gentes que Jesús quería que la confesión saliera de sus propios labios, para que ellos pudieran ser fortalecidos por sus propias palabras cuando vinieran las pruebas del Señor Jesucristo. Ustedes saben que cuando nosotros decimos algo con nuestros propios labios, nos afianza y es muy difícil después retractarlo, ¿no es verdad? Por eso Jesús quería que los discípulos dijeran quién era Él, para que más adelante recordaran la confesión y se afianzaran en su fe de que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios. Y por lo tanto Pedro, quien siempre tenía la lengua en cuarta, antes de poner su cerebro en primera,
hizo la confesión, pero esta vez no era Pedro el que estaba hablando. Esta vez era, ¿quién? Leámoslo. San Mateo el capítulo 16. San Mateo el capítulo 16. Y vamos a notar empezando en el versículo 16. Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué tremenda confesión! Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Le fue revelado directamente por el Espíritu de Dios, porque Pedro no sabía lo que estaba diciendo, y lo veremos dentro de unos momentos. Pero era necesario que él lo confesara, inspirado por el Espíritu Santo, y que los otros discípulos escucharan la confesión para fortalecer su fe cuando viniera la prueba futura de la cual les iba a hablar el Señor Jesucristo. Y noten lo que dice Jesús en el versículo 17. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Y luego dice Jesús: mas yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro allí es Petros, que significa una piedrecita inestable que se mueve de aquí para allá. No significa una roca, significa una piedrecilla. Dice: yo te digo que tú eres Petros, que tú eres Pedro. Y luego dice: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús no estaba diciendo que que la iglesia iba a ser edificada sobre Pedro, porque las puertas del infierno prevalecieron contra Pedro muy pronto, como nos vamos a dar cuenta. Jesús estaba diciendo: tú eres Pedro, tú eres una roca o una piedra inestable, movible, pero sobre esta roca, tú eres Pedro, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque estará edificada sobre mí, y yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro se sintió muy bien. Dijo: ve, está cuadrando exactamente como nosotros pensábamos. Acaba de confesar que es el Mesías, porque la palabra Cristos significa Mesías, y por lo tanto Pedro piensa, dice, junto con los otros discípulos: ve, este es el Mesías. Pero había un problema. Ellos tenían el concepto de que el Mesías iba a derrocar a los romanos, iba a destruir el imperio, iba a matar a todos los enemigos de Israel y se iba a sentar en el trono de Jerusalén. Y los 12 discípulos iban a sentarse en tronos con Jesús, iban a gobernar sobre las naciones. Por lo tanto, cuando Jesús dijo: bienaventurado Pedro, hiciste una buena confesión de que yo soy el Mesías, Pedro dijo: ah, qué bueno. Este es el hombre que esperamos que ocupe el trono. Este es el Mesías. Este es el que va a gobernar. Este es el que va a tomar el cetro, el trono de gloria. Este es el que va a subyugar a los odiados romanos, a todos los odiados, y va a exaltar a Israel a las nubes como su reino sobre la tierra. Pero luego Jesús tuvo que revelar la verdad a sus discípulos. Y por eso Jesús había orado antes de reunir a sus discípulos. Porque Él sabía que ahora los discípulos iban a estar bien confundidos. Porque imagínense, Jesús le dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dice: tú eres el Mesías. Jesús dice: bien dicho, Simón, te lo reveló el Padre. Y Simón dice: ah, qué bueno, este es el Mesías, este es el Rey. Pero ahora Jesús dice algo que inquieta muchísimo a los discípulos, no lo pueden entender. ¿Qué es lo que dice Jesús? Noten el versículo 21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a los discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora los discípulos estaban muy perturbados, y especialmente Pedro. Esto no cuadra con lo que nosotros pensamos. Él acaba de decir que es el Mesías, pero está diciendo que se va a ir a morir, que va a dejar que el imperio lo crucifique, que va a dejar que los líderes lo crucifiquen. ¿Qué es esto?
Mesías no es crucificado, Mesías no muere, Mesías reina en el trono de Jerusalén, Mesías subyuga a sus enemigos, Mesías nos da un puesto especial a nosotros en el reino como sus discípulos especiales. ¿Cómo es esto de que va a morir el Mesías? Eso no cuadra con lo que nosotros pensamos. Y por lo tanto, Pedro, quien acaba de hacer una linda confesión, demuestra que él no entendió lo que estaba diciendo. Porque enseguida dice aquí en el versículo 22, y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo, imagínense eso, Pedro reprendiendo a Jesús. Óiganme, qué temerario, qué atrevido, ¿verdad? Pero estaba perturbado. Mesías reina, dice que va a morir. ¿Cómo así? ¿Cómo puede reinar si va a morir? Como que no se dio cuenta que Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día. Esa parte se les olvidaba siempre que Jesús hablaba de que iba a morir. Se les olvidaba que después de la muerte iba a resucitar en gloria. Esa parte se les olvidaba. No podían sino pensar en el hecho de que Jesús había dicho de que iba a morir. Y ahora Pedro toma a Jesús y lo reprende diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Mesías no muere, Mesías reina en el trono de Jerusalén. Mesías no sufre, Mesías hace que los demás sufran, los que están en contra de su reino. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Qué contraste? Le había dicho, bienaventurado eres Pedro. ¿Y ahora qué le dice? Noten el versículo 23. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. No suena mucho como el primer papa, ¿no? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres escándalo. En realidad Satanás estaba usando a Pedro. Jesús estaba hablándole a Satanás, no primordialmente a Pedro. Apártate de mí, Satanás, me eres escándalo, es decir, piedra de tropiezo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Tú quieres un reino de los hombres, tú quieres un reino de gloria, tú quieres que el Mesías subyugue a sus enemigos. Eso es lo que tú piensas. Tú ni siquiera comprendes cuál es el plan de Dios. Tú no comprendes sino el plan de los hombres. Eso es lo único que tú comprendes. Y dice que Jesús reprendió a Satanás. ¿Cuál era la tentación que Satanás estaba lanzando a través de Pedro? Mis hermanos y mis hermanas, la tentación era de que Jesús reinara en gloria sin ir a la cruz. De que Jesús fuera un Mesías triunfante sin que fuera en primer lugar un Mesías sufriente. De que Jesús recibiera la corona de gloria sin haber participado de la corona de espinas. De que Jesús fuera rey del reino de gloria sin haber primero muerto para establecer el reino de la gracia. Eso es lo que Satanás le estaba diciendo a Jesús. Y desde que el diablo comenzó a tentar a Jesús en el desierto, cuando comenzó su ministerio, esta fue la tentación constante de Satanás a Jesús. La constante tentación era, mira, reina, olvídate de eso de sufrir, de eso de morir, que tus criaturas te tomen, que te escupan, que te latiguen, que hagan todas estas cosas contigo. Olvídate de eso, el Mesías reina, no te dejes. En la tercera tentación en el desierto, el diablo le dijo a Jesús, mira, todo esto, todos los reinos del mundo, todos estos reinos del mundo, yo te los doy facilito ahorita mismo. Tú no tienes que ir a la cruz, tú no tienes que morir. Te los doy ahora, sin que te coloques en manos de tus criaturas para que te ultrajen, sin que te escupan en el rostro, sin que te pongan clavos en las manos y en los pies, sin que te atraviesen el costado, sin que te den golpes en la espalda hasta que se te vean los huesos. Tú no tienes que pasar por nada de eso, tú no tienes que sufrir. Yo te doy el reino ahora facilito, sencillamente arrodíllate y adórame un momento. Estaba diciendo, no vayas a la cruz, no sufras, Mesías no sufre, Mesías reina. La misma tentación vino a Jesús cuando vinieron unos griegos traídos por Andrés. ¿Ustedes recuerdan? Andrés, el que siempre traía gente a Jesús. Cada vez que aparece Andrés está trayendo a alguien a Jesús. Interesante. Por eso hablamos de Operación Andrés. Y Andrés trajo a unos griegos a Jesús. Y los griegos le dijeron a Jesús, mire, nosotros queremos que tú vayas a hacer obra misionera en nuestra tierra. Hay mucha gente que quiere recibir y escuchar tu mensaje. Está fértil el lugar. Muchas almas esperan y tú las puedes ganar. ¡Qué linda motivación! Pero ¿saben ustedes que esa fue una tentación de Satanás?
Lo dice la sierva de Dios en el libro deseado a todas las gentes. El propósito de Satanás era desviar el rumbo de Jesús a Jerusalén y que Jesús se fuera allá a Grecia a hacer obra misionera para que Satanás pudiera tener más tiempo de tratar de convencer a Jesús de que fuera un rey en el trono de Jerusalén en vez de sufrir. ¿Y qué fue lo que contestó Jesús? Parece que su respuesta no tiene nada que ver con la pregunta, porque Jesús le dice a Andrés: ha llegado el tiempo en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado el momento, dice Jesús, de ir a Jerusalén, de sufrir y de morir. Y no me voy a desviar ni a diestra ni a siniestra. Soy el Mesías sufriente primero. Y cuando Jesús estaba en Getsemaní, según la sierva de Dios, en el capítulo deseado a toda la gente, que ustedes deberían leer, se titula Consumado es, y otro que se titula El Calvario, dice que Satanás torturaba el corazón de Jesús con tentaciones y le decía a Jesús: mira, ¿qué es esto de que tú vas a morir? Mira, nadie está contigo, tus discípulos están durmiendo. En la cruz todo el mundo te va a abandonar. ¿Qué es esto de que tú vas a sufrir para ganar el reino? Dice: vete al cielo y sigue siendo rey como eras allá. Olvídate de esas criaturas rebeldes. Ten el trono de gloria sin necesidad de sufrir y de morir. Inclusive cuando Jesús estaba en la cruz, Satanás usó a la turba, a las muchedumbres al pie de la cruz. Inclusive la hermana White dice que habían demonios presentes en persona, disfrazados de seres humanos, que estaban diciendo: mire, a otro salvó, él no se puede salvar a sí mismo. Si tú eres en realidad el que pretendía ser, bájate la cruz. La tentación de Satanás era que Jesús se bajara de la cruz y le diera una paliza a aquellas personas que se encontraban al pie de la cruz, que lo estaban ultrajando. Que gobernara como el Rey de Reyes, que se desquitara de la gente y que no muriera para recuperar el reino perdido. La tentación constante de Jesús era de que Él ocupara el trono de gloria sin el trono del sufrimiento, de que recibiera la corona de gloria sin la corona de espinas primero, de que es fácil entrar al reino de gloria sin haber participado del reino del padecimiento, del sacrificio y del sufrimiento. Ahora el Señor Jesucristo con los discípulos empiezan a avanzar hacia el sur. Estaban en Cesarea de Filipos, empiezan a avanzar por la costa occidental del mar de Galilea. Y los discípulos dicen: ay, 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 esta es una mala señal. Vamos hacia Jerusalén. Y dice la sierva de Dios en el libro deseado a todas las gentes que estaban callados, Jesús caminando adelante y los discípulos caminando atrás. Nadie se atrevía a preguntarle nada a Jesús. Todo estaba en rotundo silencio, pero los rostros de los discípulos mostraban profunda preocupación. Estaban confundidos. Y todo el tiempo casi no podían dormir. Estaban diciendo: ¿cómo es que Él es el Mesías? Bienaventurado Simón, Él es el Mesías. Pero ¿qué es eso de que va a Jerusalén a morir? El Mesías no muere, el Mesías reina, el Mesías no sufre, el Mesías lo que hace es subyugar a sus enemigos. No entendemos. Y al avanzar hacia Jerusalén se preocupaban más y más, porque Jesús había dicho que era necesario ir a Jerusalén y sufrir y ser ultrajado y morir en Jerusalén. Pasaron 6 días. Y saben ustedes un detalle interesante, lo leímos en Mateo capítulo 16, dice que pasaron 6 días entre el tiempo cuando Pedro hizo la confesión y el tiempo cuando subieron al monte de la transfiguración. ¿Saben algo interesante? En todos los evangelios, en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, solo hay una vez que se expresa un intervalo entre un evento y otro. O sea, solo una vez en los evangelios se dice: pasaron tantos días entre esto y eso. Y esta es la ocasión. Dice la Biblia claramente que habían viajado por 6 días. 6 días después de la confesión de Pedro. Los discípulos durante esos 6 días habían sufrido, habían agonizado, estaban perplejos, no entendían. Y a medida que iban avanzando hacia Jerusalén se preocupaban más y más, porque Jesús había hablado de la necesidad que tenía de sufrir. Finalmente llegaron, después de 6 días, al monte Tabor, que queda en la esquina sudoccidental del mar de Galilea. El Señor Jesucristo le dijo: Pedro, Santiago y Juan, vengan conmigo.
y los reunió. Y empezó a subir el monte Tabor. El monte Tabor tiene 1843 pies de alto, no es una montañita, no es un cerro. 1843 pies es bastante alto y es una montaña bien escarpada. Y por lo tanto, Pedro, Santiago y Juan, obedeciendo la voz de su maestro, como sabían que siempre debían hacer, empiezan a subir la escarpada montaña junto con el Señor Jesucristo. Llega el atardecer y el anochecer y están todavía subiendo, y cuando llegan a la cima de la montaña, los discípulos están completamente agotados. El Señor Jesucristo, según nos dice en el Evangelio según San Lucas y también en el Evangelio según San Mateo, oró a su Padre para que su Padre le explicara por lo menos hasta donde fuera posible a sus discípulos la razón por la cual ellos estaban perplejos. Que el Padre le diera una demostración a los discípulos en cuanto a lo que iba a suceder en Jerusalén, para que ellos pudieran tener esperanza y para que pudieran tener seguridad. Ahora yo quiero leer San Mateo 16, 28. Es un texto que parece que los discípulos ni siquiera oyeron a Jesús decir. Estaban tan perplejos en cuanto a la muerte de Jesús que ellos como que ni siquiera se dieron cuenta de que Jesús estaba diciendo esto. Noten el versículo 28 de Mateo, el capítulo 16. De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí. ¿Quiénes eran los que estaban allí? Antes de subir a la montaña, ¿quiénes eran los que estaban ahí? Los discípulos. Jesús dice, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Y saben algo? ¿Cuántos han oído hablar de Albert Schweitzer, el famoso filántropo que sirvió en el África como misionero? Ustedes han oído, algunos han oído hablar de Albert Schweitzer. ¿Sabe lo que dijo Albert Schweitzer? Él dijo que Jesús tenía la intención de establecer el reino, pero que el reino nunca vino. Que Jesús era un Mesías que estaba engañado con la idea de que iba a establecer el reino y nunca se realizó. Se autoengañó a sí mismo, decía Schweitzer. Y usaba este texto, porque este texto dice claramente que había algunos de los discípulos que estaban allí que no iban a morir, no iban a gustar la muerte hasta que vieran a Cristo venir en su gloria. Y ya todos los discípulos están muertos y el reino no ha venido. Tal vez hubiera sido bueno que Schweitzer siguiera leyendo. Noten lo que dice en el capítulo 17. El capítulo 17. Y el versículo 1. Y después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró. Esa no es una buena traducción. En realidad es pasivo. Dice, y fue transfigurado. Jesús no se transfiguró a sí mismo. El Padre lo transfiguró, como veremos dentro de un momento. Veremos por qué fue transfigurado. Dice, y fue transfigurado delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras fueron blancos como la luz. ¡Qué tremenda descripción! Noten las expresiones. Dice, se transfiguró delante de ellos. ¿Saben ustedes cuál es la palabra griega para transfigurar? Es la palabra metamorfosis. Metamorfoeo. ¿Qué significa esa palabra? Un gusano que deja de ser gusano y llega a ser ¿qué? Una mariposa. Transformación a algo completamente distinto. Y dice aquí que fue transfigurado delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol. Ahora yo quiero preguntarles, ¿en qué otro lugar de la Biblia habla del rostro de Cristo resplandeciendo como el sol? Apocalipsis 1, donde se presenta al Cristo glorificado. Léanlo. En Apocalipsis, el capítulo 1, nos dice claramente, versículos 12 al 16, que Jesús se presentó a Juan con el rostro como el rostro del sol y con vestiduras blancas, exactamente como lo dice aquí. Ahora notemos también lo que dice San Marcos en cuanto a este evento. San Marcos, el capítulo 9 y el versículo 3, usa una expresión distinta. Dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos.
Fíjense cómo Marcos está luchando por palabras para describir cómo se veía Jesús. Dice, ninguna lavandería en la tierra puede hacer tan blancos los vestidos como los que tenía Jesús. Y noten lo que dice el Evangelio según San Lucas, el capítulo 9 y el versículo 29. Lucas 9 y el versículo 29 dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo ¿qué? Otra. Esa palabra otra es importante, es la palabra griega héteros. En el griego hay dos palabras que traducen con otro. La palabra alos, que significa otro de la misma clase. Por ejemplo, cuando Jesús dice, yo os enviaré otro consolador, Él usa la palabra alos. Yo les mandaré otro consolador de los mismos que yo. Pero aquí cuando dice que su rostro se volvió como otro, es la palabra héteros, de donde sacamos nuestra palabra heterogéneo, otro de otra clase. O sea que Jesús fue transformado en otro de una clase distinta que lo que era antes. Dice en el versículo 29, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Ahora podemos entender por qué Jesús dijo, hay algunos de ustedes que no morirán sin que antes vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Porque en el monte de la transfiguración, Jesús fue transfigurado a la forma que tendrá cuando venga en poder y gloria. Jesús en la transfiguración fue glorificado por su Padre. Los discípulos vieron a Jesús como será cuando venga en poder y gloria, los 3 discípulos. Por eso Jesús tuvo razón cuando dijo, hay algunos de ustedes. ¿Quiénes eran los algunos? Pedro, Santiago y Juan eran los algunos, y vieron a Cristo glorificado. Y dice la Biblia que se le presentaron a Jesús y a los discípulos 2 personajes. ¿Quiénes eran esos 2 personajes? Moisés y Elías. ¿De dónde vinieron? ¿De dónde vinieron? Bueno, ¿y qué hacían Moisés y Elías en el cielo? Déjeme preguntarles a alguien, ¿alguien puede llegar al cielo sin que Cristo haya muerto por sus pecados? Cuidado. Tal vez déjeme preguntarlo de otra forma, ¿alguien puede llegar permanentemente al cielo sin que Cristo haya muerto por sus pecados? Nadie viene al Padre sino por... No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser. No hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es. ¿Qué hacían Moisés y Elías en el cielo si Jesús no había muerto por sus pecados todavía? ¿Fue Moisés pecador? ¿Sí o no? ¿Elías fue pecador? Dice, Jezabel me está buscando para matarme. Dice, después de todo lo que yo he hecho, ¿cómo es que tú no me cuidas? ¿Por qué es que tú no me bendices ahora? Desconfió de Dios. Y sin embargo, a pesar de que era pecador, fue llevado al cielo, sin que Jesús se encarnara. Es muy importante recordar eso. Ahora hablemos de Moisés. Noten lo que dice en Deuteronomio 34. Y lo que estoy diciendo tiene mucha importancia para lo que vamos a analizar dentro de un momento. Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio capítulo 34 y el versículo 5 y 6. Hablando de la muerte de Moisés. Dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y enterrólo en el valle. ¿Quién lo enterró? ¿Cómo? Ahí no habla de más nadie, sino de Jehová. ¿Quién lo enterró? ¿Cuántas personas en el Antiguo Testamento fueron enterradas por Jehová? Encontramos algo raro aquí, ¿verdad? Hay algo extraño que está pasando aquí. A Moisés no lo enterró ningún hombre, lo enterró Jehová. Dice, y enterrólo en el valle, en tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. Eso es significativo, porque los judíos siempre marcaban las tumbas de sus próceres. Sabían dónde quedaba la cueva de Macpela, por ejemplo, donde fue sepultado Abraham. Siempre sabían dónde sus héroes fueron sepultados. Pero dice aquí que a Moisés lo sepultó Dios. Y ninguno sabía dónde estaba Moisés, porque no lo enterró el hombre, sino que lo enterró Dios. Más adelante en el libro de Judas, encontramos que desciende Miguel. ¿Y quién es Miguel? Desciende Cristo del cielo.
¿Y quién está presente ahí encima de la tumba esa, de la tumba de Moisés? ¿Quién está presente ahí? Satanás. Y viene Cristo y dice que están contendiendo. ¿Por qué? Están peleando. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que ellos estaban peleando por un cuerpo muerto? ¿Qué va? Un cuerpo muerto no vive, un cuerpo muerto no tiene ninguna importancia. Dice que estaban luchando sobre el cuerpo de Moisés. ¿Y saben ustedes cuál fue la conversación según la hermana White? El diablo le dijo a Miguel, y yo estoy dramatizando para que podamos entender mejor, el diablo le dijo a Miguel, ¿y tú a qué vienes? Vengo a resucitar a Moisés. ¿Y cómo tú lo vas a resucitar? Tú tienes que morir por sus pecados para podértelo llevar del cielo, al cielo. Ah, pero es que él creyó en mi sacrificio futuro. Sí, pero no has muerto todavía, ¿verdad? Legalmente no te lo puedes llevar. Ah, me lo voy a llevar porque yo he prometido que la persona que crea en mí, aunque sea en el futuro, me lo puedo llevar. Él se arrepintió y confesó sus pecados y por lo tanto es mío. Satanás dice, no, es mío. Miguel dice, no, es mío. Y pelean sobre el cuerpo de Moisés. Y obviamente el que ganó fue Cristo, porque encontramos en el monte de la transfiguración a Moisés resucitado. Murió y resucitó. Elías fue trasladado de entre los hombres, de entre los vivos, que nunca pasaron por la muerte física, ni siquiera Moisés y Elías. ¿Y sobre qué hablaron? Mateo no lo dice, pero Lucas sí. Vamos al Evangelio según San Lucas. Estamos estudiando también un principio importante aquí, hermanos, y es que no debemos leer cuando un pasaje se relata de tres diferentes formas. Debemos estudiar los tres pasajes y complementarlos. No nos quedemos solo en Mateo. Comparemos lo que dice Marcos y lo que dice Lucas cuando hablan de la misma cosa, porque cada uno tiene su perspectiva y cada uno da detalles que no da el otro. Así que noten lo que dice Lucas 9:31, sobre qué hablaron. Y hay una palabrita que no está muy bien traducida, pero yo se lo voy a traducir correctamente. Versículo 31 dice, y versículo 30 para el contexto, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en majestad. ¿Cómo aparecieron Moisés y Elías? ¿En su estado mortal o aparecieron en su estado glorificado? Aparecieron en su estado glorificado y hablaban de su ¿qué? De su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Esa palabra salida no es una buena traducción. ¿Saben ustedes qué palabra griega es? La palabra éxodo. Hablaron del éxodo que Jesús iba a desempeñar en Jerusalén. Ahora, ¿por qué es importante eso del éxodo? Bueno, tenemos que volver al éxodo. ¿Qué fue lo que libró a Israel de servidumbre? ¿Qué fue lo que libró a Israel de servidumbre cuando eran esclavos en Egipto? ¿Qué fue lo que selló su partida y su escape, que los libró de la mano del opresor? ¿Qué fue? Dios mandó a matar a un cordero. Y mandó a tomar la sangre del cordero y ponerlo en los postes y en el dintel de la puerta para formar una cruz. Y al sacrificar el cordero, Dios estaba diciendo, yo los libro de servidumbre a los egipcios. Yo los libro de servidumbre al gran dragón, como lo llama Ezequiel 29 y el versículo 3. Yo los libro de la servidumbre a este pueblo que los mantiene sujetos y no los deja escapar. La muerte del cordero los libra de servidumbre. ¿De qué hablaron Moisés y Elías con Jesús? De la muerte de Cristo, de su éxodo en Jerusalén. ¿Y qué le dijeron Moisés y Elías? Hermano White, en el Deseado de todas las gentes, ampliando la palabra éxodo que se encuentra aquí, dice que Moisés y Elías le dijeron a Jesús, sigue adelante. Tu Padre nos ha mandado para darte una palabra de ánimo. Fíjate, nosotros hemos sido glorificados. Nosotros estamos en el cielo. Pero la única razón por la cual podemos llegar al cielo es por lo que tú vas a hacer en Jerusalén. Y no solamente nosotros, dicen Moisés y Elías a Jesús, no solamente nuestro destino depende de lo que vas a hacer tú en Jerusalén, sino el destino de toda la raza humana depende de lo que tú vas a hacer en la cruz del Calvario. Si tú quieres llevarte a tus hijos, a quienes tanto amas, al cielo, debes ir a Jerusalén y debes morir. Tu Padre nos ha enviado para decirte de que Él está complacido con tu obra y que sigas adelante. Y si vences, si mueres, resucitarás en gloria
y estarás con nosotros y salvarás a toda la raza humana. Óigame, la razón por la cual Moisés y Elías descendieron fue para asegurarle a Jesús de que si cumplía su misión sería glorificado y traería a toda la raza humana, los que aceptaran a Cristo como Salvador, al verdadero hogar celestial. Pero había otra razón por la cual Jesús fue transfigurado, y era para animar a los pobres discípulos. No solo para animar a Jesús, sino para animar a los discípulos. ¿En qué estado estaban las mentes de los discípulos, según hemos visto? ¿Estaban cómo? Confundidos. Ellos habían procurado durante esos 6 días devanarse los sesos para tratar de entender cómo es que el Mesías iba a colocarse en manos de los romanos para que lo mataran, en vez de subyugarlo. Porque el concepto que ellos tenían del Mesías es que el Mesías no sufre, el Mesías reina. Nada de sufrimiento primero. Reino de gloria y listo. Ese es el Mesías. Pero luego Jesús le dice, voy a morir. No, no es posible que muera. Y estaban confundidos. Así que Jesús le pide a su Padre, y por eso oró en el monte de la transfiguración antes de que fuera transfigurado, según la sierva de Dios. Oró a su Padre y le dijo, Padre, mis discípulos están tristes, están confundidos, no entienden. Yo temo que si voy a Jerusalén, así como estoy ahora, después de haberles dado esta noticia, va a ser demasiado fuerte para ellos sobrellevarlo. No van a poder resistir. Padre, muéstrales que más allá de la cruz está la gloria. Y por lo tanto el Padre transfiguró a Jesús, como fue cuando resucitó de los muertos con un cuerpo glorificado, para que los discípulos miraran y dijeran, nosotros no entendemos lo que Él nos dijo en cuanto a morir, pero si el Padre lo glorificó, está en el plan del Padre lo que va a hacer. Aunque no lo comprendamos, vamos a quedarnos con Él, porque la promesa de Dios está con Él. La presencia de Dios se encuentra con Él. Ahora yo pregunto, ¿por qué mandó a Moisés y a Elías? ¿Podría haber mandado a ángeles? ¿Sí o no? ¿No le podría haber mandado? ¿No le mandó un ángel en el monte de la tentación después que fue tentado para fortalecerlo? ¿Los ángeles no lo habían acompañado durante todo su ministerio? ¿Sí o no? ¿Por qué no mandó un ángel? ¿Saben por qué? Porque Moisés y Elías fueron 2 guerreros que pasaron por la carrera, por el camino, y vencieron. Moisés pasó 40 años en el desierto con los israelitas, sufriendo el azote de las lenguas de los israelitas durante esos 40 años. Las serpientes, el calor. Fue un hombre que pasó por tribulaciones y dificultades, y le dijo a Jesús, mira, yo pasé por 40 años de tribulación en el desierto, pasé por las serpientes y todo eso, pero mira dónde estoy yo hoy como resultado del sufrimiento y de serle fiel a Dios. Y Elías también le dijo a Jesús, le dijo, mira, yo pasé por tremendas pruebas. Pasé por las pruebas de la triple alianza, Acab, Jezabel y los falsos profetas de Baal en contra mía, buscándome para matarme, pero yo fui fiel y yo proclamé el mensaje de Dios. Y fíjate dónde estoy ahora como resultado de estar dispuesto de sufrir. Estoy ahora en gloria. Y por lo tanto le dicen a Jesús, si tú sufres, si tú eres fiel en el sufrimiento, tú también vendrás a este lugar y reinarás en gloria. Ahora hablemos un momentico de la voz y lo que dijo la voz. Vamos al Evangelio según San Mateo nuevamente. San Mateo, el capítulo 16. Y analicemos las palabras que se mencionan, capítulo 17, las palabras que se mencionan, versículo 5, 17:5. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo, ¿qué fue lo que dijo la voz? Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Fíjense, hay 3 razones por las cuales Jesús siguió adelante en su ministerio y estuvo dispuesto de seguir a la cruz. Primero, el Padre lo transfiguró. Si el Padre no hubiera estado contento con él, no lo hubiera transfigurado. Segundo, el Padre mandó a Moisés y Elías.
Si no estuviera contento con Jesús, no hubiera mandado a Moisés y Elías. Y tercero, el mismo Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo gran contentamiento. Qué interesante que el Padre, cuando Jesús comenzó su ministerio, al ser bautizado, dijo: este es mi Hijo amado, hasta aquí estoy contento con él. Y al final de su ministerio, aquí en la transfiguración, el Padre aún sigue diciendo: este es mi Hijo amado, todavía estoy contento con él. Eran palabras de ánimo para que Jesús prosiguiera el camino de la cruz y no se rindiera, pero también era con el propósito de animar a quienes, de animar a los discípulos. Los discípulos iban a decir: bueno, primero Jesús fue transfigurado. Si fue transfigurado, aunque dice que va a morir, tiene que ser el Mesías, porque si no el Padre no lo hubiera hecho. Y luego ven que Moisés y Elías bajan del cielo enviados por el Padre y dice: si Jesús no fuera el Mesías, Moisés y Elías no hubieran venido a hablar con él para animarlo de que prosiguiera el camino. Y luego entonces, más encima, el Padre habla desde el cielo. Si el Padre no estuviera con él, si él no fuera el Mesías, el Padre se hubiera quedado callado. Él tiene que ser el Mesías. No entendemos cómo es que va a morir, pero nos quedamos con él. Y por lo tanto, cuando fueron a Getsemaní, tuvieron la fortaleza para resistir, porque sabían que Dios tenía un plan, que Dios estaba en control. Aunque Jesús estaba sufriendo y padeciendo en Getsemaní, los discípulos dijeron: no entendemos esto, Satanás parece estar en control. Pero recordaron la transfiguración. Más allá de la cruz debe haber algo más. Más allá del sufrimiento debe haber algo más. Nos quedamos con Jesús. Ahora, ¿por qué llevó Jesús solamente a los 3 discípulos? Yo no sé si ustedes han notado, pero cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, sudando gotas de sangre, agonizando por el mundo, y ha colocado los pecados de todo el mundo, de toda la historia, sobre sus hombros, el Señor Jesucristo se llevó a los mismos 3 discípulos cerca de donde Él se encontraba. Y fueron los únicos discípulos que oyeron los gemidos de Jesús. Fueron los únicos discípulos que vieron a Jesús sudar gotas de sangre. Fueron los únicos que vieron la terrible agonía y el terrible sufrimiento. Padre, si quieres que pase esta copa de mí, que sea así, pero que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Oh Padre, estos 3 discípulos vieron los peores momentos de Jesús. Vieron los peores sufrimientos de Jesús. Por eso era necesario darle el ánimo en el monte de la transfiguración. Qué glorioso mensaje nos trae el monte de la transfiguración a nosotros en el siglo XX. El monte de la transfiguración nos trae un mensaje muy importante que Jesús procuró enseñarle a los discípulos vez tras vez, que nosotros olvidamos. A veces cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros padecemos, cuando hay riñas en la casa, cuando los familiares nos afligen por lo que nosotros creemos, cuando nos van las cosas mal en el trabajo, en la vida, pensamos que Dios está en contra de nosotros. Pensamos que cuando nos entregamos a Dios todo debe ser facilito, todo debe ser suave. Pero el Señor Jesucristo ha declarado que al igual que Él, nosotros tenemos en primer lugar que estar dispuestos de ser crucificados con la corona de espinas antes de recibir la corona de gloria. Nosotros tenemos que pasar primero por tribulaciones para luego experimentar la paz del reino eterno. Nosotros tenemos que experimentar el reino del sufrimiento, de la gracia, si queremos participar del reino y el trono de la gloria. Y cuán a menudo, mis hermanos, pasa con nosotros que cuando estamos siendo afligidos y tentados y atribulados, nos olvidamos de que Dios está en control, como los discípulos se olvidaron cuando Cristo dijo: es necesario que yo sufra, es necesario que yo muera, pero más allá del sufrimiento y la muerte está la gloria.
cuán a menudo nos olvidamos nosotros en medio del sufrimiento de recordarnos que más allá de la cruz, más allá del sufrimiento, más allá del abatimiento, ¿está qué? Está la gloria del reino eterno, que Dios está en control, que el sufrimiento, que la aflicción, que la tentación, que los padecimientos son solamente una preparación como la de Cristo para entrar al reino de gloria, que nosotros debemos morir al yo como Cristo murió, de tal manera que podamos experimentar la gloria. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos el reino de gloria sin el reino de sacrificio. Queremos el reino de gloria sin el reino de sufrimiento. Queremos la corona de gloria sin la corona de espinas. ¿No es así? Y no queremos tribulación y aflicción y problemas y dificultades. Cuando nos pasan esas cosas decimos, ¡ay, Dios no está en control! Pero Dios está en control. Noten lo que nos dice en el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas. Jesús trató de decírselo a los discípulos, pero ellos eran muy torpes para entenderlo. Y a veces nosotros somos igual de torpes también. Cuando nosotros leemos estas cosas como que no las entendemos. El Señor Jesucristo declaró en San Lucas el capítulo 9 y el versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí. Ahora podemos entender esas palabras mejor a la luz de los sufrimientos de Jesús y la gloria que vino después de los sufrimientos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y ¿qué? Sígame. ¿Es fácil cargar la cruz? Cargar la cruz. ¿Es fácil sufrir? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es fácil sufrir? ¿Es fácil cargar la cruz? ¿Es fácil pasar por aflicciones y problemas y dificultades? No. Pero ¿qué dice Jesús? Que si alguien quiere seguir en pos de Él, es necesario que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz cada día y que lo sigamos. O sea que nosotros tenemos que sufrir para poder reinar. Así que cuando suframos, démosle gloria a Dios. Y digamos, gloria al Señor, Dios está en control. Esto está dentro de su plan. El apóstol San Pablo nos dice que debemos gozarnos en las tribulaciones. ¿Cuántos de nosotros nos gozamos en las tribulaciones? Óigame, que cuando viene algo malo decimos, gloria al Señor. Dios dio, Dios quitó. Sea alabado el nombre de Jehová. ¡Qué tremendo! Ahora noten lo que sigue diciendo Jesús, porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Es decir, el que no quiere sufrir, ¿qué va a pasar? Va a perder la vida. Y cualquiera que quiera que perdiere su vida, por causa de mí, ¿qué? La salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si granjeare, es decir, si gana todo el mundo y se pierda él a sí mismo o corra peligro de sí? En la ciudad santa hay 12 puertas de perla, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que son puertas de perla? Una ostra hace perlas, ¿verdad? ¿Cómo hace una ostra una perla? Parto sin dolor, ¿verdad? No. ¿Saben cómo se forma una perla? Entra un granito de arena dentro de la ostra.
e irrita a la ostra y fastidia a la ostra y le causa dolor a la ostra, como tener uno de los pelos de los párpados en el ojo. ¿Han tenido ustedes esa experiencia alguna vez? ¿Ah? ¿Les molesta? Júigame, tremendamente. Es fastidiosísimo. Así es con la ostra. Le entra el granito de arena. Y la ostra, ¿qué hace? ¿Escupe el granito de arena? No. La ostra empieza a formar alrededor de ese granito de arena irritante, aprovecha la oportunidad y empieza a soltar una sustancia y de ese granito de arena lo convierte en una hermosa perla. Dios, al colocar las puertas de perla en la ciudad celestial, nos está diciendo que tomó mucho sacrificio formar esas perlas, que tomó sufrimiento y aflicción formar esas perlas, y que aquellos que entrarán a la patria celestial tendrán que entrar en medio de aflicciones. Que la victoria viene después del sufrimiento. No hay victoria sin batalla. ¿Están de acuerdo? Ahora notemos lo que dice el apóstol San Pedro. Vamos rápidamente a lo que dice el apóstol San Pedro. En 1 de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 12 y 13. ¿Quién era uno de los que estaban en el monte de la transfiguración? ¿Ustedes creen que Pedro sabe lo que está hablando entonces? Si él fue uno de ellos. Estamos leyendo de 1 de San Pedro, capítulo 4 y el versículo 12 y 13. 1 de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 12 y 13. Dice Pedro: carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego. ¿Qué no debemos hacer? No debemos maravillarnos cuando somos examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra ¿qué? Prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Versículo 13, noten. Antes bien, gozaos. ¿Qué debemos hacer? Gozarnos. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Ahí está el mensaje de la transfiguración para hoy. Y Pedro sabe lo que está hablando. Dice: no se aflijan cuando vengan padecimientos y problemas en su vida, porque Jesús pasó por eso. Y si ustedes se gozan en las aflicciones, se gozarán en el reino de gloria que traerá Cristo Jesús. Noten también lo que dice 1 de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 10. 1 de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo. ¿A dónde nos ha llamado? A su gloria eterna por Jesucristo. ¿Después de qué? Después que hubiereis un poco de tiempo que padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Uno de los grandes problemas desde los púlpitos hoy es que los pastores predican que si tú aceptas a Cristo, todo va a ser suavecito y facilito. Especialmente los evangelistas que predican por televisión. Ellos dicen: mira, tú aceptas a Cristo y vas a tener más plata. Tú aceptas a Cristo y vas a tener más paz. La gente te va a querer. Tú aceptas a Cristo y vas a tener más prosperidad. Tú aceptas a Cristo, la vida va a ser mucho más fácil. Eso es un falso evangelio. Porque no hay corona de gloria sin corona de espinas. No hay victoria sin cruz. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, que cuando sufrimos, los sufrimientos vienen de Satanás, pero son permitidos por Dios, para que por medio de las pruebas perfeccionemos un carácter que pueda ir al cielo, que pueda estar con Dios. Nadie irá al cielo con un carácter crudo. Todos los que vayan al cielo irán con un carácter plenamente formado a semejanza de Cristo Jesús. Y concluyo con esto. ¿Saben ustedes que en el monte de la transfiguración Dios reveló un mini reino? ¿Ustedes recuerdan que dice Jesús
Hay algunos aquí que no morirán hasta que vean el Hijo del Hombre venir en la gloria de su Padre. En el monte de la transfiguración tenemos nosotros un reino en miniatura. ¿Cómo así? En primer lugar tenemos a los que murieron y resucitarán para estar con Cristo. En segundo lugar tenemos a aquellos que son trasladados de entre los vivos. Y en tercer lugar tenemos en el centro el que lo hizo todo posible por medio de su muerte en la cruz. Tenemos en el monte de la transfiguración un mini reino. Y cuando vemos el monte de la transfiguración decimos, más allá del sufrimiento está la gloria. Aunque muera en Cristo, resucitaré. Si soy fiel a Cristo, ascenderé al cielo. Los 144,000 son representados por Elías. Y aquellas personas que murieron en Cristo son representados por Moisés. Esta escena se cumple en 1 Tesalonicenses 4, cuando el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Oh, mis hermanos, no nos quejemos cuando sufrimos. No nos quejemos cuando somos tentados y cuando somos probados. Satanás es el que nos tienta y nos prueba, pero Dios lo permite para que formemos un carácter a prueba de fuego que no pueda ser sacudido en las peores circunstancias, que podamos hacerle frente a la bestia, a su imagen, al dragón, a la marca y al número de su nombre, y permanecer firmes y encontrarnos ante el trono de Dios el Padre. Gocémonos cuando sufrimos. Recordemos, Dios está en control. No temeré lo que me haga el hombre. No temeré lo que me haga Satanás. Dios está en control. Si sufro, está en su plan que yo sufra. Y no digo que Él es el que me hace sufrir. Él permite que yo sufra para formar un carácter a prueba de fuego. ¿Ustedes creen, hermanos, que después que Job pasó por su prueba, había algo en el mundo que podía sacudirlo en su confianza a Dios? Miren, hermanos, no había nada que podía, pues lo había perdido todo. Perdió casas, dinero, criados, hijos e hijas. Su esposa prácticamente, pues ella le dijo, maldice a Dios y muérete. Ella también lo abandonó. Perdió su salud. Era un mísero que tenía que rascarse con una teja, dice la Biblia, y sabemos que Satanás era el que estaba haciendo estas cosas. Ay, pero ¿cómo Dios permite eso? Miren, mis hermanos, después que Job pasó por esta prueba, no había nada en el universo que pudiera sacudirlo de las manos de Dios. Mientras que si no hubiera padecido, si no hubiera sufrido y hubiera venido una prueba grande, posiblemente hubiera caído. Mis hermanos, el mensaje del monte de la transfiguración es que nosotros con paciencia debemos estar dispuestos de sufrir en Cristo. Debemos resistir todo lo que mande Satanás permitido por Dios, porque estas aflicciones forman nuestro carácter y nos hacen un carácter que será a prueba de fuego. En el tiempo de angustia no habrá nada que sacudirá al pueblo de Dios. Estarán sin comida, estarán sin casas, estarán sin dinero, estarán sin libertad.
Algunos de ellos inclusive se les amenazará de estar sin vida. Pero dirán, aunque me matare, confiaré en Él. Porque han formado un carácter en tiempo de prosperidad. Han dependido de Dios en cada prueba. Han estado dispuestos de sufrir. Y por eso, aunque se sacuda el mundo, aunque caigan los montes, aunque las islas sean tragadas ante sus ojos, aunque los hombres se maten unos a otros, aunque a un lado caigan 10,000 y en el otro lado 1,000, sabrán a ciencia cierta que Dios está en control. Que el Dios que sufrió es el Dios que reinó. Y si nosotros seguimos sus pisadas y sufrimos, reinaremos con Él. Como lo dice el apóstol San Pablo, si sufrimos con Él o si padecemos con Él, también reinaremos con Él. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por el testimonio del monte de la transfiguración. ¿Cuántas veces sucede, Señor, que cuando vienen tribulaciones y problemas y dificultades y sufrimientos, pensamos que tú no estás en control? Pensamos que tú has perdido las riendas y nos desanimamos y pecamos. Señor, no queremos hacer más eso. Queremos serte fieles. Te pedimos que nos des fuerza, que nos ayude siempre a recordar que más allá de la cruz está el monte de la transfiguración, que más allá del sufrimiento está la gloria, que como resultado de tener en nuestra cabeza la corona de espinas tendremos algún día la corona de gloria. Oh Señor, ayúdanos a no desanimarnos por ninguna circunstancia de nuestra vida. Ayúdanos a tener fe en Jesús y la fe de Jesús. No permitas que cedamos al poder del maligno. Ayúdanos, Señor, a hacerle frente decidido al enemigo, a vencerlo, para que podamos estar en el reino eterno con Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que bendigas en forma especial a aquellas personas en medio de nosotros que todavía hasta este momento no han entregado sus vidas a Jesús. Te ruego por aquellos que están en control de su propia vida. Te ruego que Cristo entre en este momento y tome el timón, tome las riendas y controle sus vidas y dirija sus vidas. Te ruego, Señor, que no permitas hasta donde sea posible en tu poder que ninguno salga de este lugar sin haber experimentado la verdadera conversión, el verdadero quebrantar del corazón ante la majestad de Jesús. Gracias por tu mensaje. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por tus bendiciones. Sabemos que tú escucharás nuestra oración, porque estas cosas te las imploramos y agradecemos en Jesús. Amén.